Hay una ciudad cuya historia ha servido para influenciar al resto del mundo. Famosa por sus batallas, por sus guerras, sus invenciones, sus baguettes y sus monumentos. La historia de esta ciudad podemos verla dentro y fuera de los museos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Antonio Álvarez, esto es Access History y en esta ocasión estamos transmitiendo en vivo desde París para aprender un poco acerca de su historia y qué hace tan famosa la ciudad de las luces. Así que acompáñenme. El asentamiento que hoy es la ciudad de París fue fundada por los parisios, que eran unos pescadores celtas que la fundaron alrededor del siglo III a.C. En el año 52 a.C. fueron conquistados por los romanos de la mano y de la guianza de Julio César. Después de esto, los romanos hicieron de esto una ciudad galo-romana llamada Lutecia. 100 años después, en el siglo II a.C., va a llegar el cristianismo a estas tierras de la mano del obispo Saint-Denis. Saint-Denis, junto con otros dos obispos, fueron decapitados en lo que se le conocía entonces como el Monte de Mercurio, y después de su decapitación se le cambió el nombre por el Monte de los Mártires, y hoy lo conocemos como el barrio hipster de Montmartre. Cuenta la leyenda que Saint-Denis agarró su cabeza y fue caminando unos 10 kilómetros hacia el norte, desde Montmartre hasta lo que hoy es la basílica que lleva su nombre, la Basílica de Saint-Denis, que unos 1000 años después serviría para ser la cuna del arte gótico. En el siglo IV ya va a cambiar el nombre de Lutecia a París. Esto va a coincidir también con el colapso del Imperio Romano y va a llegar entonces ahora el rey franco Clodoveo I, quien hizo a París, ahora sí formalmente la capital de Galia, que era el reino de ese momento, en el año 508. Esto marca el inicio de la dinastía merovingia, ¿no?, con el ascenso de Clodoveo I, y es la primera dinastía cristiana de Francia que va a durar hasta el siglo VIII, cuando ascienda Pipino el Breve, padre de Carlomagno, y posteriormente van a venir los Capetos, que es la dinastía más importante y más longeva de Europa. En estos momentos estamos hablando de la Alta Edad Media en Europa. Invasiones de las tribus germanas y la ciudad está fortificándose, sobre todo en la parte de la isla de París. Y luego vienen las invasiones liderados por los hunos, liderados por Atila, quien ya venía arrasando con varias ciudades, y se cuenta que Santa Genoveva le dijo a los parisinos: aguanten y esténse en la ciudad. Y finalmente París no fue conquistada, todos sobrevivieron y París no fue destruida. Y gracias a esto, Santa Genoveva es la santa patrona de París. Durante la Edad Media, París era uno de los centros religiosos y comerciales más importantes de todo el continente y era la ciudad más poblada de toda Europa. Durante este periodo también es que vamos a ver nacer al estilo gótico, que va a ser súper emblemático durante toda esta época, y van a ser en París, en la Basílica de Saint-Denis. En el siglo IX van a ser asediados por los vikingos, como ya lo hemos hablado también en un video en el que explicamos con relación a la serie, por si lo quieren ver. Es también en esta época que se va a construir la iglesia de Nuestra Señora de Notre Dame, en el año 1163, y años después se va a construir lo que hoy es el Museo del Louvre, que antes de ser el museo que alberga a la Mona Lisa, era una fortaleza contra todas las guerras y las batallas contra los ingleses. La Edad Media sin duda es una etapa sumamente difícil para Francia y para París. Tenemos todas estas invasiones germanas de los mongoles, de los hunos, pero además está también la peste, de la que ya también hemos hablado, por si quieren tener un contexto más general. La peste azotó fuertemente la ciudad y coincide aparte con la guerra de los 100 años que estaban librando contra los ingleses. Esta guerra en realidad duraría 116 años y la va a ganar Francia, en parte gracias a los esfuerzos de Juana de Arco. Sin embargo, en un momento en medio de la guerra de los 100 años contra los ingleses, va a haber un momento en que los ingleses van a dominar de facto en Francia. De hecho, Enrique VI fue coronado en Notre Dame. Todo este periodo de los ingleses reinando Francia va a durar unos 15 años. Y bueno, después de todo el oscurantismo de la Edad Media y la peste, va a venir el Renacimiento. Y hubo muchas cosas que se copiaban de Italia, principalmente artísticas. En este momento los reyes van a regresar a vivir a París. En este periodo van a estar viviendo en el Louvre específicamente, y se van a estar creando otro tipo de residencias
se va a intentar crear el Palacio de Tullerías, que para eso era también el Jardín de las Tullerías. Sin embargo, este proyecto, por diversas razones, no se puede concretar. Estas razones siendo guerras, principalmente. Para el siglo XVII, Francia, como buen país europeo, tenía sus colonias. Y esto le ayudó para tener el dinero que utilizaría para hacer a Francia y a París, principalmente, todavía más ostentoso. Con esto, con el dinero que recaudarían de todas las colonias, construirían cosas como el Palacio de Luxemburgo, el Palacio Real, muchas iglesias, así como la Academia Francesa, que es más o menos el equivalente a la RAE en español. La Academia de Bellas Artes, y muchas de estas estuvieron patrocinadas o estuvo involucrado el cardenal Richelieu. Este va a ser el siglo de oro de Francia, donde va a brillar enfrente de todo el mundo. Y es que a mediados de siglo es cuando va a ascender Luis XIV al trono, aun cuando solo tenía 5 años de edad. Durante este periodo se va a construir lo que hoy conocemos como los Inválidos, la Iglesia de los Inválidos, que es una iglesia doble porque lo que quería el rey era poder ir a misa, pero está dividida en dos maneras. De manera que los soldados entraban por un lado y el rey entraba de otro. Así escuchaban la misma misa, pero no tenían que convivir. Es también aquí en los Inválidos donde hoy en día está enterrado Napoleón, pero me estoy adelantando. A pesar de la prosperidad que vivía Francia en este momento, hubo varias revueltas que hicieron que los reyes se movieran de París hacia Versalles. A la par, y es un poco irónico, pero Francia entró en un periodo de relativa paz, por lo menos hacia el exterior, y como signo de ello, Luis XIV derrumbó varias de las murallas y de las fortificaciones que estaban todavía de pie en la ciudad, como para decir que ya no eran necesarias. Y después viene el siglo XVIII, el siglo de las luces. La Ilustración trajo nuevas ideas de las mentes de personas como Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu, todos los que vieron en primaria y en secundaria. Aunque esto es todo un tema de por sí, podemos resumir a la Ilustración como un movimiento filosófico que busca cuestionar muchas de las realidades hasta ese momento, realidades socioeconómicas e incluso las realidades políticas que asumían el derecho divino de los reyes. París hoy la conocemos como la ciudad de las luces, y hay personas que alegan que esto tiene que ver por haber sido el centro maestro filosófico de la Ilustración. Sin embargo, lo más aceptado es que tiene que ver con que París fue de las primeras ciudades en contar con un sistema de alumbrado público. De cualquier manera, cualquiera de las dos pues está bastante bien aceptada. Después de Luis XIV viene evidentemente Luis XV, y con Luis XV vamos a tener la construcción de probablemente la calle más famosa, si no de Europa, por lo menos de las más famosas de todo el mundo. Estamos hablando de los Campos Elíseos, los Champs-Élysées. Y para este momento, a pesar de todo lo que está sucediendo en Francia, París ya no es la ciudad más poblada y ahora lo va a ser Londres. Y bueno, es a finales ya del siglo XVIII, en el verano de 1789, que un suceso va a cambiar la historia de París, de Francia, de Europa y del mundo. La Revolución Francesa. El 14 de julio va a estallar, y aunque esto también es todo un tema de por sí, podemos resumirlo de la siguiente manera. Y la Revolución Francesa estalla por la inequidad social, las altas tasas de impuestos que eran para compensar los gastos que se estaban haciendo en las guerras, las malas cosechas que causaron el aumento de alimentos básicos, el ascenso de la burguesía, la Ilustración años antes y el mal o pésimo liderazgo de los monarcas en ese momento, quienes se daban una vida muy lujosa. Para 1791 va a entrar en vigor la Constitución. Si vieron uno de nuestros últimos videos de Año Nuevo, van a encontrar esto bastante gracioso, jocoso, porque durante los tiempos posteriores a la Revolución Francesa, cuando están tratando de instaurar la República, va a haber también un calendario republicano, ¿no? Los franceses, en su idea de tratar de cambiar otra vez todo el mundo, van a tener un calendario. Y sí, los nombres de los días y de los meses están bastante mamadores. Y una de las particularidades de este calendario es que las semanas son de 10 días. No, gracias. En 1792 se va a proclamar la Primera República Francesa. Después de esto va a llegar el primer imperio francés de la mano de Napoleón Bonaparte, Napoleón I, quien se va a autoproclamar emperador. Esto es una ironía de por sí con relación a la Revolución Francesa, pero lo veremos después. En este periodo, Napoleón, el francés más famoso de todos, va a intentar hacer de París algo así como el equivalente de la Roma imperial. Quiere hacer a París una nueva Roma.
Entonces en este momento es cuando se van a construir, por ejemplo, el Pont des Arts, y va a crear monumentos para exaltar la cultura militar de Francia. Y aquí vamos a tener monumentos como el Arco del Triunfo y la Columna de Vendôme, que intenta hacer una réplica de la columna de Trajano en Roma. Para este momento están también las guerras napoleónicas, en donde Napoleón está a punto de conquistar a todo el continente, y esto va a ayudar también a exportar la cultura francesa a todos los otros lados, y que, como al día de hoy, se ve a la cultura francesa como algo superior y como algo fino, porque es lo que se estaba proyectando durante toda la expansión de Napoleón. Además de eso, se hicieron importantes contribuciones por parte de Napoleón en el ámbito jurídico, creando el Código Napoleónico, y va a haber reformas educativas muy importantes. Las guerras napoleónicas evidentemente no duraron para siempre, sino hasta la derrota de Napoleón en Waterloo. Para este momento está también la revolución industrial en su máximo esplendor. Y a pesar de que está ayudando en muchas cosas, está también agudizando las diferencias sociales que hay. Para saber más de la revolución francesa, de la revolución industrial, chécate nuestro video también al respecto. Hubo mucha incertidumbre sobre la organización de París en ese momento, y eventualmente el sobrino de Napoleón Bonaparte, el sobrino de Napoleón I, que es Luis Napoleón, se va a convertir en el primer presidente electo en la historia de Francia. Con esto se va a instaurar la Segunda República. Aunque, no por mucho, pues al más puro estilo de su tío, se va a autoproclamar emperador nuevamente bajo el nombre de Napoleón III. Durante el periodo de Napoleón III, la ciudad va a sufrir cambios muy importantes, pues ya dijimos que estamos en el contexto de la revolución industrial. Una de las cosas que van a hacer es que París se le va a embellecer y se le va a tratar de modernizar para que esté al día con todos los cambios que está sufriendo el resto del mundo y para que París no parezca una ciudad vieja europea. Así se van a construir cosas como la Ópera de Garnier, se van a construir muchas áreas verdes, parques, estaciones de trenes, mercados, sistemas de aguas, y aquí es cuando vamos a tener también los sistemas de saneamiento, tanto de agua como los sistemas de alumbrado públicos. Después de Napoleón III viene la época de la Tercera República, y esta va a coincidir con lo que conocemos como la Belle Époque de Paris. Aquí es cuando vamos a tener construcciones que están en el consciente colectivo de todos, como lo son la iglesia del Sacré-Cœur, la estación de trenes en ese momento de Orsay, que hoy es un museo, el puente de Alejandro III, la Torre Eiffel, el Moulin Rouge. Se va a inventar el cine, muchos artistas están viviendo en París. Se van a crear también las galerías Lafayette, y es en este momento que además París va a adquirir un estatus de lujo por el tipo de consumos que va a haber. Años después, las guerras sin duda van a golpear fuertemente a París. Pues aparte de esto, siempre fue un objetivo tratar de llegar a conquistar la ciudad, por muchas razones. Durante la Segunda Guerra Mundial, Francia rápidamente se rindió ante los nazis, pero esto ayudó también a que la ciudad no sufriera tantos destrozos a comparación de muchas otras. La ciudad fue liberada en 1944 gracias principalmente a Charles de Gaulle. El aeropuerto hoy lleva su nombre, quien sería el presidente de la Quinta y Última República hasta el momento. París, años después, fue también sede de lo que conocemos como el Mayo del 68, con grandes protestas estudiantiles que después influenciarían otros movimientos en el mundo, como lo fue el de México. Hoy, París es una de las ciudades más visitadas a nivel mundial. Hay muchísimas cosas que conocemos: el idioma, la cultura, la gastronomía, famosos, su cine, muchas invenciones y cosas de nuestra vida cotidiana se deben a cosas que han pasado en esta bella ciudad. Sin embargo, recientemente también, o por las mismas razones, ha sido víctima de ataques terroristas. El estilo de vida parisino sin duda vive en la mente de las personas. ¿Y tú? ¿Qué es lo que más te gusta de Francia y su cultura? Si ya has visitado París, cuéntame qué es lo que más te gustó, y si no has visitado, cuéntame qué te gustaría ver de esta hermosa ciudad. Si vous avez aimé le vidéo, abonnez-vous à Access History et partagez le vidéo. À la prochaine!